El eco de un sueño, una melodía, la sintonía vocacional, dentro de que puedes sentir dos voces, un llamado, rompiendo el silencio. El mundo espera tu respuesta, un destino por forjar. Tu respuesta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes en Sintonía Vocacional. Dos voces, un llamado. Yo soy Rocío. Yo soy Lucía. Y hoy queremos compartir con ustedes un decálogo vocacional, pero un decálogo vocacional especial, que es la visión del Papa Francisco de la vocación. Y no es una lista oficial que él haya escrito como tal, sino una síntesis que nosotros fuimos construyendo al escuchar sus mensajes, su forma de hablar, todo lo que él nos dice respecto a la vocación, donde habla de la vida desde lo cotidiano, con la profundidad que él tiene y sobre todo mostrándonos a ese Dios que llama, que acompaña y que envía. A mí me gustaría agregar que son puntos que nos ayudan a ver el sueño que tiene Dios para nosotros. Así lo mencionaba el Papa Francisco en varias ocasiones dentro de su mensaje, que la vocación es ese sueño que el Señor tiene pensado para nosotros. Y bueno, entonces vamos aquí al primer punto, que es la vocación es un don de Dios. Bueno, los puntos, claro, no están fuera de lo que ya hemos ido comentando en episodios anteriores, con mensajes de Juan Pablo II, de el Papa Benedicto, pero en el tinte que lo ve Francisco, lo hace como este don, bueno, nos lo remarca, que es este regalo de Dios que nos quiere hacer, que es gratuito, que Él es el que llama, vuelve a insistir él en que Él es el que llama, Él es el que tiene la iniciativa, que no somos nosotros. Bueno, este punto lo remarca mucho también en la última jornada de oración por las vocaciones, que fue el año pasado, justo cuando él estaba hospitalizado antes de partir a la casa del Padre, y nos invitaba a ver esta gracia que tiene Dios para con nosotros, que pone Dios en nuestro corazón. Es un regalo que pone Dios en nuestro corazón. Sí, vamos a ir viendo que no es una decisión que se fabrica desde cero, ni como un proyecto que depende solo de nuestras fuerzas, de nuestras ideas, que más bien es algo que se descubre poco a poco, como un regalo que se va desenvolviendo, como algo que ya está ahí antes de que nosotros lo pensemos siquiera. Así es. Que ya está creciendo ahí, ¿no? Como una plantita, una semillita en tu corazón. Él ya está ahí. De nosotros no la plantamos, sino Él fue quien se puso ahí. Punto número 2. La vocación es llamada al amor y al servicio. Así es. Luego aquí él vuelve a remarcar, como lo hemos visto en otros episodios, ¿verdad? Y como la iglesia nos invita, que no es una autorrealización individual, lo que habíamos comentado en otros episodios también, sino que siempre implica salir de uno mismo. Y el Papa Francisco hizo mucho énfasis en esto, ¿verdad? Nos invitaba como iglesia y personalmente a salir de nosotros, que la llamada es, la vocación es una llamada a salir de nosotros mismos para emprender un camino de amor y de servicio. Y también justo, bueno, en varios de los mensajes que él daba a los jóvenes, también en las JMJ, insistía mucho en esto, en salir, en servir, en que no, la vocación no es algo individual. Y en esta última jornada de oración por las vocaciones también él insistió mucho en esto, en que es una llamada a salir de nosotros. Él no se cansó de pedir eso, de que no fuera una autorrealización individual, de cómo me veo yo plena en Dios, sino cómo me veo yo para salir a compartir ese amor de Dios, a dar ese servicio que así como Dios se entregó, nosotros entregarnos también en el hermano. Sí, vamos a ir viendo que es como irla descubriendo, son cambios muy concretos, ¿verdad? Empiezas a notar cosas que antes ignorabas, como el cansancio de alguien, su tristeza o su lucha diaria, y ya no pasas de largo tan fácilmente, ¿no? Empiezas a decir, oye, como que ahí me está llamando a yo hacer algo en esa persona, ¿verdad? Es como esa mirada que también cambia tu manera de vivir, no solo de pensar, sino que se va reflejando justo en el servicio. E insistiendo en puntos anteriores de otros episodios, que no se trata de algo extraordinario, ¿no? De ir y servir y entregarte en algo extraordinario, sino en el día a día, ¿no? Pues nuestro día a día es una entrega, ¿no? De nosotros, así como Jesús entregó, nos invita a hacerlo, nosotros también
levantarnos, es una entrega que estoy dando de mi día en el trabajo, en el servicio que estoy dando en el trabajo, es entregarme en el compartir con los demás, en la hora de compartir la mesa, en una charla, en escuchar a alguien, en darle un consejo. En eso también es servir y amar a los demás, ¿verdad? Dios no nos está pidiendo un cambio radical de un inicio, ¿verdad? Sino en el día a día, ahí está la entrega, ahí hay que descubrirlo. Punto número 3. Toda vocación es misión. En este punto él insistía mucho en su mensaje siempre que sin misión no hay vocación. También lo insistió mucho dentro de sus mensajes con tinte vocacional. Alguna jornada de las oración por las vocaciones, él les prestaba mucha atención. Esa no fue la del año pasado, fue una anterior. Él insistía en que implica actuar, en la vocación implica actuar, no solo es descubrir como el estado de vida donde el Señor me quiere, sino descubrir la misión implica actuar, descubrir la vocación implica actuar y esta es la misión. Y que esta unidad, este anuncio va unido al evangelio y al servicio al mundo, ¿verdad? Va muy ligado con el punto anterior en el sentido de que tenemos que actuar. O sea, si no hay una misión, no es vocación. O sea, no estamos descubriendo una vocación. Entonces, la vocación siempre nos va a implicar actuar, una acción. Sí, y una acción no como algo añadido, ¿no? Como algo extra que hago, sino que es algo que me atraviesa desde dentro y que es mi vida en sí. Mi vida es esa misión. Y todo lo que hago va hacia esa misión, no es algo extra a mi profesión, mi familia, y aparte tengo una misión. No, no, no. La misión engloba toda mi vida, ¿no? No puede excluir nada. Punto número 4. La vocación es para los demás. Pareciera que los puntos son un poco repetitivos, pero no es así. Nuestra intención es que vayamos teniendo estos puntos que nos ayuden a meditar sobre nuestra vocación, ¿verdad? Que este decálogo que nos ayuda a ir a meditando, a discerniendo, incluso si ya tenemos una opción tomada, ir pues cultivando esta vocación que decíamos que es permanente, que es día a día. Entonces, en este punto que está orientada a los demás, el Papa Francisco insiste en que el sentido de la vida no está en uno mismo, sino en el otro. El sentido no está en mí, sino en este salir. Y entonces, al encontrar ese servicio o lo que Dios me está pidiendo hacia el otro, es cuando realmente encontramos el sentido de nuestra vocación. Y que la vocación la entendemos en este clave de donación. Y Él nos lo puso de ejemplo, ¿no? Jesucristo nos lo puso de ejemplo al donarse y el Papa Francisco pues siguió ese ejemplo, ¿verdad? Y se donó hasta el final también. Entonces ver que este punto nos ayuda a comprender eso, que la vocación se entiende en clave de donación, de darse, de entrega a los demás, ¿verdad? Porque pues nos entregamos a Jesús y Jesús está en el otro, en el prójimo. Entonces los otros siempre van a ser el propósito concreto de nuestra vocación. Sí, vamos a ir viendo que la vocación es construir un ideal, ¿va? Porque el servicio nos podemos quedar en un ideal personal, ¿no? Algo que me engrandece, algo que me hace ver una persona buena, me hace ver bonita. Y entonces, pero ahí, aunque estoy sirviendo, me quedo en mí misma, como si fuera un proyecto personal. Pero vamos que ir viendo que conforme me voy descubriendo en el otro, ese descubrimiento me va a ir ayudando a ver el llamado como algo que se regala, ¿no? Cuando regalamos algo, si yo voy a comprar algo en una tienda, pues me lo dan, pero yo tengo que dar dinero, pago. Pero un regalo es, pues me lo regalan. O sea, si yo voy a regalar algo, nadie me paga eso. Se comparte y se da vida a los otros sin estar esperando. Es donación, irlo entendiendo como es donación, ¿no? Lo que descubres de ti no es para encerrarlo, no es para, ok, te lo doy y lo cobro, sino es para ponerlo al servicio donado, regalado, sin esperar nada a cambio. Punto número 5. La vocación es un camino de toda la vida.
En alguno de los congresos sobre centros vocacionales, el Papa fue muy puntual en esto, en que no es una decisión, sí, como de un momento, sino que es un proceso continuo, que es un proceso de todos los días, que se va descubriendo y en el descubrirse se va purificando y se va profundizando. En los primeros capítulos nosotros les comentábamos esta parte, ¿verdad? Que la vocación no es como que hoy elijo algo y ya es mi vocación, sino que es nuestro camino de vida hasta llegar a Dios, y el Papa nos lo hace ver y nos enseña cómo irlo haciendo, nos enseña que la vocación es un camino, justo como dice el punto, que dura toda la vida, que hay que irlo puliendo, hay que irlo purificando, hay que irlo descubriendo cómo es ese sueño que el Señor va a ir desarrollando a lo largo de toda mi vida, no en este día, en este momento, sino a lo largo de toda mi vida. Vamos a ir viendo que no es algo que se resuelve de un momento, ¿verdad? No es magia, como si ya, o sea, quiero ser religiosa y ¡pum! Ya, tengo todo lo necesario y ya respondo, ¿verdad? Sino que es justo esto como lo dices, que es irse construyendo, o igual en cualquier vocación, ¿verdad? ¿No? Sí, y aún respondiendo, ¿no? Por ejemplo, tú que ya tienes una opción, eres religiosa de votos perpetuos, o yo que soy seglar consagrada ya también de votos perpetuos, no quiere decir que mi camino de vocacional ya terminó o ya creció, no, ya maduró y ya aquí ya solo existo. Pues no, o sea, nuestra vocación aquí sigue y hay que seguirla purificando y descubriendo, porque la vocación no es solo la vocación específica, sino en nuestro caminar. Ahorita, por ejemplo, nosotras ya como consagradas o un matrimonio que ya está consumado, pues igual tiene que ir descubriendo cómo va a ir creciendo, cómo va a ir avanzando para llegar a ese sueño que Dios tiene de ellos, aún ya con una opción de vida. Lo vamos a ir entendiendo con el tiempo, con los procesos, con las caídas, nos va a ir dando aprendizaje y vamos a ir comprendiendo. Yo me imagino como un escultor, ¿no? Dicen, no recuerdo si fue quien, Miguel Ángel, el de la Piedad. Espérame, porque van pasando los tamales. A ver, una analogía con lo de los tamales. Pues que cambian los signos de los tiempos y hay que... Y hay que esperar, hay que... Van que pasando. pase el ruido, buscar un momento de paz. Ahí va. Dicen que en momento de crisis no hay que tomar decisiones, entonces así ahorita cuando pasa el ruido hay que esperar, calmar y luego, ok, retomamos. Sí. Okay, muy Las bien. crisis no siempre son caóticas, a veces son divertidas. Bueno, después de este comercial de los tamales veracruzanos, te decía, no recuerdo si es Miguel Ángel el que esculpió la Piedad, ¿verdad? Que como le decían que él tenía el bloque de mármol y él decía que le preguntaban, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para...? Dice, pues solo hay que quitarle lo que le sobra, pero ahí está la escultura. Pero cuando tú la ves, es impresionante ver cómo hasta las venitas pequeñitas, pero es piedra. O sea, y cómo lo hace ver como si fuera un músculo así flojo, caído, o sea, no rígido, pero obviamente es mármol, está rígido, pero como todos esos detalles, pero obviamente para que quede con esos detalles, pues lo va haciendo así, con demasiada delicadeza, descubriendo justo lo que hay dentro. Y así es la vocación, ¿no? Es como irme descubriendo conforme me voy donando, conforme me voy poniendo al servicio de los demás, voy a ir pudiendo quitar todo eso que me sobra para poderme donar con mayor libertad y responder. Punto número 6. La vocación se vive en comunidad. Así es, se vive en comunidad y no en solitario, y pareciera un poco repetitivo del anterior, pero no, porque si bien es la entrega a los demás, no significa que lo tengo que descubrir yo solo, o sea, que yo descubro cómo entregarme a los demás o que yo voy discerniendo solo, sino que el Papa Francisco nos insiste en que nadie discierne su vocación en aislado. Yo solito no puedo descubrir qué es lo que el Señor quiere de mí o qué es lo que desea de mí. Siempre tiene que haber alguien que me acompañe, una comunidad que me acoge, que me orienta, que vamos descubriendo juntos, claro, cuál es la vocación de cada quien y nos va a llevar a salir de nosotros mismos, pero no lo podemos hacer solos. La iglesia siempre nos va a acompañar, va a discernir y sobre todo nos va a sostener.
va a sostener esto que vamos discerniendo, estas opciones que vamos tomando. No lo podemos hacer en soledad, sino en comunidad cristiana. Insiste mucho el Papa en eso, porque a veces creyéramos que sí, a lo mejor sí voy descubriendo cómo darme al otro, pero hasta en el descubrir quiero ir en solitario, decir, sí, yo sé cómo lo voy a dar. Pues no, eso no es vocación. La vocación se va descubriendo también y se va sosteniendo en comunidad. Porque así como yo me doy a otros, otros se dan a mí. También en Fratelli Tutti nos dice que nadie se salva solo. Hace falta una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Porque no es solo yo me apoyo en la comunidad para descubrir mi vocación, sino también cuando yo me soporto, o sea, cuando yo me dejo soportar, sostener por alguien más, es como estas estructuras que sí, pero la otra columna también se sostiene en mí y entonces nos vamos ayudando a encontrar la vocación unos a otros. Punto número 7. La vocación necesita discernimiento y escucha. Si ven, se van complementando cada punto y lo que hablamos ahorita, la analogía que es, hay distracciones a veces que nos van sacando de esa interioridad que tenemos con Dios, pues la vocación implica silencio, esta interioridad, apertura a la voluntad de Dios, va contra la prisa completamente y contra el ruido del mundo. Entonces, esta importancia de la oración, de ir buscando momentos que nos permitan discernir, si bien decimos que es en el día a día, pues sí, pero debe haber momentos específicos donde nosotros busquemos discernir cuál es esta vocación que Dios tiene para nosotros, qué es lo que nos está pidiendo hoy en nuestra vida, en este momento. Entonces el Papa Francisco nos invita a detenernos y preguntarle a Dios eso, ¿qué sueña para nosotros? Se los dijo muchas veces a los jóvenes, entonces buscar esto de detenernos, ¿verdad? Vivimos en un mundo muy acelerado, vivimos muy a la prisa, todo queremos scrollear ya, entonces el Papa nos invita a decir, detente, contempla a Dios y pregúntale, Señor, ¿qué sueño tienes para mí? ¿Qué es lo que quieres para mí hoy, en esta temporada? Y buscar esos momentos para que el Señor nos responda y para alejar ese ruido del mundo y dedicárselo a Él, mirarlo a Él y mirar en el sueño que tiene para nosotros. Sí, no sé si les ha pasado, si tengan amistades, compañeros de trabajo, que cuando están ellos solo quieren hablar ellos. Ah, mira, yo no, ¿verdad? O de que, es que ayer me desvelé. Yo también me desvelé, no sé qué. Es que mañana mi mamá cumpleaños. Ay, mira, mi papá cumple la siguiente semana y entonces no te dejan ni hablar, porque siempre es quién tiene que hablar, quién tiene que hablar. Entonces, en realidad, todo el mundo conocemos de su vida, sabemos de su vida, pero no conoce de nadie porque a nadie nos escucha, solo él habla. Pero a veces nos puede pasar esto en el discernimiento. O sea, solo nosotros ir, como todo el ruido que tengo en mi cabeza, irlo diciendo, pero no hacer ese alto y escuchar la palabra de Dios, escuchar la realidad de mi entorno, escuchar a los demás y desde ahí ya confrontar, ¿verdad? Cómo yo percibo la realidad, cómo la perciben otros y poder responder, abrir estos espacios de escucha, de diálogo, porque puede ser que yo no sea de esas personas que interrumpen y que solo están hablando, pero puede ser que en mis pensamientos nunca haga silencio y nunca haga alto y siempre esté la mente ahí girando y girando y girando. Y hay que hacer silencio. Apacentar un poco la mente para que hable la palabra de Dios, hable el mundo, hablen los demás. Sí, en la encíclica Christus Vivit, que es el Papa Francisco, bueno, va muy enfocada a los jóvenes, ahí él da varios tips para este discernimiento, que nos insiste que es clave para la vocación, y en la encíclica da pistas para que nos ayuden a reconocer la voz de Dios dentro de este ruido, o tips para hacer silencio y reconocer la voz de Dios. Punto número 8. La vocación es esperanza y alegría. Pues esto fue con lo que él terminó su mensaje, ¿no? A todos los cristianos, de la esperanza, bueno, la alegría empezó y terminó con la esperanza, pero su mensaje estuvo lleno de estas dos virtudes.
que verlo que no es una carga o un sacrificio vacío, ¿no? Y me recuerda mucho a una frase que tengo en un separador que dice, seguir a Cristo no vale la pena, vale la vida, ¿no? Entonces, no verlo como que es una carga, ¿no? O esto de toma tu cruz y sígueme en un sentido de, ay, va a pesarme, es tedioso, es así. No, 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 para nada, no es algo vacío, sino como hablábamos arriba de la donación, es algo que le da sentido a nuestra vida, que le da plenitud. Y entonces, al descubrir esta vocación, vamos a llegar a una alegría verdadera. Vamos a encontrarnos felices, aunque claro, pues somos humanos, somos seres contingentes, sufrimos, hay cosas que nos pesan, pero al ir descubriendo este sueño de Dios, vamos encontrando esa alegría en lo ordinario, esa alegría en esa misión que Dios nos tiene. Entonces, es fuente de vida nueva y de alegría verdadera. Es cuando realmente descubrimos nuestra vocación, eso va a traer a nuestra vida. Es algo como que se enciende desde dentro, incluso en medio de dudas y dificultades. Y en este punto se me viene mucho a la mente ahora que pasamos misiones, ¿verdad? Una experiencia que me pasó no este año, sino en unas misiones pasadas, que como una chica de pronto decía, es que a mí me habían dicho que las misiones eran muy bonitas y yo la estoy pasando muy mal, ¿no? Pues es incómodo, duermes en el piso, no te bañas, te dan de comer lo que no te gusta, si te tocó en un lugar donde hace muchísimo calor, caminas bajo el sol, pues es tierra, polvo, pues es incómodo, no, no es bonito, o sea, ciertamente. O sea, no son bonitas las misiones en el sentido de comodidad, Sí. pero en esto de que es algo que se enciende por dentro, o sea, cómo cuando lo vives desde la vocación, desde el servicio, desde el amor, o sea, es algo que no se puede explicar sino hasta que lo vives, ¿no? Como cómo sentir que en medio de toda esa incomodidad, tú te llenas de gozo, de alegría, vuelves con una esperanza de decir, no, o sea, vamos a darle y vamos a seguirle a pesar de todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo esto no debería pasar solo en la misión, ¿no? Como en lo cotidiano de mi día, que a pesar de las dificultades que se presenten, yo decir, pues aquí estoy y sentir ese gozo y esa alegría en la donación, en la entrega, porque cuando tomamos ese sentido de la vida, también aparece una alegría profunda que ya no depende de que todo salga perfecto, sino de saber todo hacia dónde se dirige y hacia dónde nosotros lo estamos entregando. Y que es una alegría que sostiene incluso en las dificultades. Sí, así es. Y retomando algunas frases que él nos dice en Christus Vivit, él nos hace ver esto que dices de la misión, bueno, que tenemos, o hablabas propiamente de las misiones de Semana Santa, pero aquí él nos hace ver eso, que en esta alegría siempre la vocación va a traer alegría, y esta alegría no desbordante o como euforia, sino esta alegría interior, y nos invita en la parte de la esperanza a ver eso, que dice a los jóvenes en particular, que se digan a ellos mismos, soy una misión en esta tierra. Entonces aquí viene la esperanza y es donde empiezas a descubrir los sueños de Dios, empieza esta esperanza y esta alegría de ver hacia el futuro, de no estar anestesiados, nos dice también en algunos momentos, es que no se queden anestesiados ahí como dormidos, aletargados sin hacer nada, sino que la vocación en esta esperanza de que hay una misión para mí, de que Dios tiene un sueño, al irlo descubriendo, pues vienen las ilusiones, vienen los planes a futuro, vienen los proyectos y esta esperanza de responderle, ¿no? Y de cumplir ese sueño que Dios tiene para nosotros y de que vale la pena arriesgarnos. También lo hace ver que pues no todo va a ser miel sobre hojuelas y que claro va a haber dudas y que claro va a haber miedos, pero que vale la pena arriesgarse, ¿no? Y al despertar esa esperanza y esa alegría, pues con miedos y todos, uno va a descubrir que vale la pena tomar esos riesgos. Punto número 9. La vocación es para todos. Lo que hemos insistido en que todos los humanos tenemos vocación.
laical, matrimonial, consagrados. Es algo universal, pero diverso, ¿verdad? La vocación de cada uno es diferente, ¿verdad? Aún en un propio estilo de vida, pues no es lo mismo un matrimonio que otro, la misma vocación que se le da, etcétera. Igual en los consagrados. Cada vocación en la iglesia es un signo de esperanza, ¿verdad? Vamos viendo cómo se van ligando estos puntos y en esa diversidad de también de que Dios nos ha hecho únicos y irrepetibles, pero a la vez nos ha llamado a vivir en comunidad. Eh, el descubrir que es para todos, sobre todo, o sea, no decir de que, ay, a lo mejor yo no, o esta parte a veces que luego creemos que la vocación es solo para los consagrados, lo comentábamos hace algunos días, Rocío y yo, y con mis hermanas del instituto, lo comentaba también, que a veces creemos que los consagrados son como unos seres especiales que Dios separó y creo que en la vida consagrada todavía a veces se alcanza como a ver así, es un punto que se puede debatir mucho entre los consagrados, de que los vemos como una parte separada, especial, que Dios eligió, pero pues eligió a todos, o sea, no es como que los bautizados que no son consagrados no tengan una vocación o Dios no les tenga preparado un sueño especial, todos tenemos vocación. ¿Y los no bautizados? Pues también, También. todos, sí, todos los humanos. Todos tenemos vocación. En la exhortación Gaudate et Exultate, el Papa Francisco nos dice, todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra, en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Encierra, engloba, da un buen trampolín para todo lo que hemos dicho antes, ¿no? De esto, de no buscar lo extraordinario, ¿no? De en lo cotidiano. Queda muy bien el refrán de, ¿cómo? Candil de la calle, oscuridad de la casa. A veces queremos hacer un servicio grande, un apostolado grande fuera. Oye, y en casa, como soy, con mis vecinos, en mi trabajo. O sea, ahí también se va respondiendo. O sea, y no tan bien, o sea, justo desde ahí se responde. Y aquí, a mí se me viene mucho el lema de tu instituto. Cristo en todo. Sí, nosotros tratamos de hacer nuestra vida una oración, es Cristo en todo, desde que amaneces hasta que duermes. Es más, hasta incluso en durmiendo, porque pues estás haciendo lo que te toca hacer, ¿no? Entregarte y justo eso, luego a veces a mí me pareciera, o lo que percibo, que las personas que no son consagradas o que aún no se consagran, ven como que la vocación es eso, ¿no? La hermana tiene vocación porque está en el convento, porque tiene sus momentos de oración, porque hace sus ejercicios espirituales, y yo no, y no, o sea, la vocación es irla descubriendo en el día a día, como decías, en el levantarme, en el donarme, en mi trabajo, en cómo atendí hoy al cliente que me tocó, en el café que trabajo, en cómo le respondí a mi vecino, en el paso que se di, estuve atendiendo a mi hijo que hoy se enfermó, etcétera. Entonces, ver que eso es responder a la vocación, ¿no? Y esa es la donación. Entonces, a todos estamos llamados a responder, o sea, todos tenemos esa vocación que Dios nos ha dado y todos estamos llamados a responder en cada día, en cada acción de nuestro día, que creo que es lo que más cuesta, o a mí lo que más cuesta, a veces no lo hacemos conscientes y vamos viviendo así aletargados, como dice el Papa Francisco, como anestesiados, solo como zombies, y no nos vamos dando cuenta que ahí es la oportunidad para responder. Dios nos llama ahí justo en la vida cotidiana, en el diario andar. Y llegamos al último punto número 10. La vocación no es proselitismo, sino que es atracción. Sí, ahí va un coscorrón para los promotores vocacionales. La vocación no se impone, ni se trata de reclutar, no estamos reclutando empleados, soldados, etcétera, sino que nace del encuentro con Cristo, lo hemos dicho, Él es quien la da, es quien la pone en los corazones, entonces no es presionar a alguien para que tome tal cual decisión, ni es como ofrecerle, ¿no? Darle una oferta súper atractiva para que decida esta vocación, este camino, etcétera, sino que es que se encuentre con Cristo en ese camino o lo descubre en su camino y tome las decisiones que el Señor le vaya mostrando para cualquier vocación, no estoy hablando para un instituto religioso,
para la vida seglar, consagrada, incluso en el matrimonio, a lo mejor pareciera algo muy atractivo, pero si eso no me lleva a Cristo, pues no tendría, o sea, realmente no es mi vocación. Entonces hay que buscar eso, el verdadero encuentro con Cristo. Debe ser por ese encuentro y no por proselitismo, porque alguien si me reclutó o incluso porque alguien me pareció atractivo, ¿no? Hace poquito también con una de las hermanas de mi instituto lo comentábamos porque en alguna convivencia entre consagrados estaba alguna formanda de otro instituto religioso y ella le empieza a decir, no, mira, pero nosotros estamos en el mundo y puedes estar con tu familia y puedes trabajar en lo que tú quieras y entonces empieza a ser como esta pareciera proselitismo inocentemente la hermana, claro, de que ella ama su vocación y ella es feliz ahí, pero luego podríamos entrar en esta parte como de querer reclutarte y ofrecerte que esa es la mejor opción. Y pues para ella es la mejor opción porque es la que el Señor le mostró y es donde la descubrió, ¿no? Para mí ahorita donde estoy, pues es mi mejor opción porque ahí me la mostró el Señor. Entonces los jóvenes, los quienes acompañan, sobre todo esta frase también, a quienes acompañan no es ofrecerte reclutarte o hacértelo atractivo, sino ayudarte a tener ese encuentro con Cristo para que encuentres cuál es esa opción que el Señor te muestra. Sí, en el documento de Christus Vivit, creo, no recuerdo si es Christus Vivit o es la de los jóvenes, el discernimiento, donde lo va haciendo como un paralelo con los caminantes de Maús. Y él lo va mencionando como justo esto, o sea, bajo la pedagogía de Cristo, ¿no? Él no llega a imponer, él sale al encuentro en el camino y anda con ellos, va caminando con ellos y a su paso, a su andar, va explicando, va acompañando, pero también ellos son como, o sea, les pregunta, no llega y dice, a ver, ustedes eso, o sea, llega, pregunta, conoce, genera un vínculo, y al final no es Jesús el que les dice, a ver, yo voy a pasar, ¿no? Genera oye, no te vayas, quédate con nosotros, ¿no? Y surge del acompañamiento, de la convivencia, de irte viendo, de ir viendo cómo él entiende la realidad, cómo entiende la vida, o sea, como yo supongo que les habló del sentido de donación, de servicio, de entrega, y ahí fue oye, queremos más de esto, ¿no? Y en donde arde el corazón, y entonces ya no es un yo entro, es tú mismo, o sea, el joven mismo le dice a Jesús, Quédate, quédate. porque ya está ahí. Y entonces Jesús ya no los envía, o sea, ya no les dice, vayan, ellos solitos van y llevan el mensaje, ¿no? No, y también en Evangelio Gaudium, el Papa Francisco hacía mucho énfasis, hablando de la iglesia en general, la vocación de la iglesia, los cristianos, de cómo atraerlos a la iglesia católica, bueno, a la iglesia, y que no se trataba de convencer, o sea, que el papel de un cristiano no es convencer a otro para que también sea cristiano, sino esta parte de mírenlos cómo se aman, entonces el buscar vivir, regresamos a tener este encuentro con Dios que nos lleve a ser testimonio de esa alegría, de esa esperanza, y entonces así los otros se sentirán atraídos, no porque yo lo forcé, no porque yo lo estuve convenciendo, ¿verdad? Sí, o presionando, sino que, como dices tú, al ver ese testimonio, pues, arde su corazón y entonces van hacia Dios. No se les recluta, sino son atraídos por esa llama de Dios. Al menos ese es el sueño de Dios. En filosofía también lo ves, ves las utopías y eso, pero es en una utopía, deja de serlo cuando se cumple, por algo se piensa, no quiere decir que sea algo imposible y mucho menos para Dios. Entonces sí es una utopía, pero es una utopía hacia la que Dios nos invita a avanzar, ¿no? A hacer la realidad. Pues hacia allá hay que ir trabajando, empezando por nosotros y quienes, bueno, ya llevamos un camino un poquito más avanzado, unos cuantos pasos más, pues ir ayudando a que los demás empiecen este camino. Que tampoco es fácil porque luego a veces uno da pasos hacia atrás y entonces el que va avanzando dice, ¿cómo si yo iba atrás? Pero bueno, a ver, que sí es personal, pero también es en comunidad y entonces entre todos irnos sosteniendo e ir avanzando.
porque pues sí, a veces al ver los comportamientos humanos nos decepcionamos un poco o nosotros ayudamos a que otros se decepcionen, pero ver eso, que no estamos siguiendo un sueño de una persona, sino estamos siguiendo el sueño de Dios. Bueno, hoy aquí en Sintonía Vocacional hemos recorrido un decálogo inspirado en distintos mensajes del Papa Francisco para descubrir algo muy simple y a la vez muy profundo, que la vocación no es una idea lejana, no es un concepto demasiado complicado, sino que es una forma muy concreta de entender la vida como una respuesta a Dios, pero una respuesta que no se da solo al Dios que está allá en los cielos, donde no lo puedo tocar, sino que se le responde en los hermanos. Pues vamos a ir desde ahí, vamos comprendiendo cómo esta vocación se vive en comunidad, se discierne en la escucha, se fortalece en la esperanza y en la alegría, es para todos en lo cotidiano de la vida y finalmente podemos ir entendiendo que todo nace desde el encuentro con Cristo, con su mensaje que no impone, sino que atrae y transforma desde dentro. Amén. Que el Papa Francisco, desde donde esté, nos siga recordando, nos siga inspirando a responder a esa vocación, no como un momento aislado, no solo como un proyecto personal, sino como un camino vivo con una persona que se va descubriendo poco a poco y nos lleva al encuentro con los hermanos. Durante toda la vida. Y bueno, quizá al escuchar este episodio sientas que algunas ideas se repiten con otros capítulos, ¿verdad? Llamada, misión, servicio, discernimiento, encuentro. Y pues no es por casualidad. En realidad no es una repetición, sino que son ecos de una misma experiencia. Es como cuando una verdad importante se va quedando en el corazón y vuelve una y otra vez para que cada vez con un matiz nuevo, con un reflector nuevo, vamos agregando reflectores, pues se va descubriendo. Y bueno, esperemos que te haya ayudado, que te quede una semilla, o si ya está la semilla ahí en tu corazón, que sea una gota que la alimente para que la ayude a crecer. Y si te ayudó, pues también comparte con aquellos que creas que les puede ayudar este mensaje. Esto es Sintonía Vocacional. 2 voces, un llamado. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós, Cristo en todo. El eco de un sueño, una melodía, la sintonía vocacional dentro de que puedes sentir. 2 voces, un llamado, rompiendo el silencio. El mundo espera tu respuesta, un destino por forjar. Tu respuesta